abuela bienvenida. Claro. Y bueno, y espero que les ayude. Claro que Va a ser sí. muy especial para que tanto vosotros como aquí el grupo Sí. tenga conocimiento mutuo y para compartir, conocerse, en fin, ¿no? Sí. Es lo que será. Venga. Hablamos en voz alta que nos escuchen, ¿ok? Hola, buenos días. Mi nombre es Lara. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y nosotras. Nos hace mucha ilusión que nos visitéis a nuestro sitio. La primera pregunta. Sí. Para empezar, nos gustaría saber si habéis nacido en Marinaleda o habéis vivido toda la vida aquí. Y si es así, me gustaría que nos contaseis cómo era la Marinaleda de vuestra infancia. ¿Dónde jugabais? ¿A qué jugabais? ¿Pudisteis estudiar o tuvisteis que trabajar para ayudar a la familia? Vale, ¿hemos escuchado? Que no sé si se escuchaba Sí, bien. sí. Vale, os está preguntando que si sois de aquí, que qué era la marinalera de vuestra infancia, a qué jugabais, tanto chicos y chicas, si tuvisteis la oportunidad de poder estudiar o tuvisteis que trabajar para ayudar a la familia. Es una pregunta para aterrizarnos, ¿no?, en vuestra infancia. Luego ya sí nos vamos a meter en lo que más nos interesa, ¿vale? Si queréis contestar. Mira, yo Sí. quería contestar. Venga, maravilloso. Su nombre es Sabina, ¿verdad? Mi nombre es Sabina. Sí. Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Yo la escuela no la pude pisar. La pisé para limpiar la de Barde cuando entró Juan Manuel. Pero no la podía pisar, porque como yo me crié en el campo y mi padre no podía ponerme en la escuela, porque estábamos en el campo y además que antes los padres lo que querían es darte de comer. No podían darte escuela, porque así que a los jóvenes ponerse las pilas y estudiar y informarse qué es lo que tenéis que hacer, porque luego uno no sabe, cuando es analfabeto niña, no sabe ni por dónde entras, ni por dónde sales, ni lo que tienes que hacer. Fijaros, ¿vale? ¿Alguno más quiere contestar de...? Bueno, ¿y los juegos? Bueno, dígame usted. Yo le voy a, Sí. yo le voy a decir unas cosillas a estos niños. Muy bien. Me llamo José, por si alguno no lo sabe. Yo me apuntaron a la escuela con 7 años. Me apuntaron los lunes, como casi siempre se apuntan, los lunes. Pero un miércoles me llevaron a Valderramilla, eso es un rancho que hay pegado a Valderrama. Y allí me pusieron, llevaba cochino, llevaba pavo, llevaba vaca, llevaba de todo. Entonces tú Y había unos maíces grandes y los pavos se fueron a los maíces. Había un becerro que topaba y el becerro detrás de mí. Y yo lo harto de un montón de piedras. Digo un montón porque si os digo un majano no lo vais a saber. Un montón de piedras. Y allí me tiré todo el día llorando. Y el becerro que no se escapaba de mí. O sea que esa es la escuela que yo he tenido. Y de allí a otro sitio, y de otro sitio a otro, por la comida, ¿sabes? Y ya está. Solo... Hay más cosas, pero para que Claro, claro. Pues os estáis dando cuenta, ¿no?, la diferencia, ¿no?, que hay entre una generación, ¿vale?, y la vuestra. No tuvieron otra, no conocieron otra cosa ni pudieron hacer otra cosa, ¿vale?, que os lo que están contando, y sin embargo vosotros y vosotras tenéis esa oportunidad, ¿verdad?, de poder estudiar y, oye, ¿vale?, que la aprovechéis y daros cuenta, ¿no? Bueno, ya una cosita. Sí, por favor. Lo que sí es verdad que los juegos que hoy hay, Ajá. no los había antes. Los juegos estaban todos en la calle, con una rueda de una bicicleta, y un alambre, corríamos detrás del aro. Los juegos eran totalmente distintos, no había móviles, no había tablets, no había lo que hoy tenemos. Para bien o para mal lo tenemos ahí, supongo que se ha progresado bastante en ese aspecto, pero quisiera destacar eso, que los juegos que había desde hace 50 años para atrás, no tengo 40 o menos, no era lo que hoy hay. Totalmente. Que hoy hay, los juegos son más educativos quizás, ¿no? Porque os van a hacer falta las tablets, los móviles, luego en los estudios. Pero entonces, como bien ha dicho el compañero, eran juegos inventados por nosotros, ¿no? Inventados por nosotros, a la China, a la regaña, podría haber algunos juegos que se hacen, ¿no?, de esos juegos, pero sería una infinidad de juegos que hay por ahí muy antiguos y que servían para distraernos. Entonces, ¿usted qué jugaba? que me salía, hombre, que aquí se anda muy bien con zapatillas.
Pero cuando yo me criaba, en las calles lo que había era barro. Si llovía, pues ibas atascado como si estuvieras en el campo. Y entraba a las casas la mayoría eran de piedra y otras de rizo. O sea que lo mismo estaba casi dentro de la casa que si afuera. ¿Me entendéis? Que no es todo bonito, lo que ustedes lleváis es muy bonito todo. Pero si se vuelven las espaldas para atrás, un desastre. Aunque... Pesca los codos, ¿verdad? Pero Ni con el había tiempo luz, que no. ni había luz, ni había nada. Solamente trabajábamos de chiquito en un cortillo, en un pajar, durmiendo en un pajar y eso que había. El vallado y miseria que había en miseria. Y yo hoy había hecho miseria. Eso que había en el pueblo. Dios, que... Bueno. ¿Quién tiene la segunda pregunta? Venga, ahí, alto y claro. ¿Cómo era vivir la represión de los años 45 y 50? Vale, ahí empezamos a tocar. Vale, está preguntando, ¿cómo vivisteis vosotros esa represión de los años 45 hasta el 50, 45-50, ¿no? Por ahí. ¿Cómo fue vivir aquello? En la época de la dictadura. Hasta los años 60. Más, claro, sí, porque la pregunta no estamos... Exactamente, por eso me queda un poco... Hasta los años Lo 60. mismo que el tiempo, pues, Sí. en la miseria. Estamos hablando de lo mismo, miseria y más miseria, ¿no? Claro. Miseria, y Claro. sin trabajo, sin nada, no había nada. Los chavalones, ni ropa, ni nada, aunque no había precisamente nada. Ni algo en la Ni casa. agua, ni cuarto de baño, ni nada, ni cama, ni yo cuarto una cama. La chinche, yo no sé por qué hoy no hay chinche, pero antes había... Mira, antes te le... ¿Estáis escuchando? Chinche, Mira. convivían con chinches, ¿sabes lo que son las chinches? Y ellos no, ellos que van a saber lo que era una chinche. Pues dicen que sí, pero en su casa no creo que haya chinches, Mira, si Sabina. tú te levantabas de la silla, Te comía. porque te comía y le tenías que hacer la silla y salía montones. Y Ya. en la cama con el hierro, yo eso digo, ¿por qué se cogerían tanto las chinches antes hasta el hierro? La miseria que había. Ya. Yo qué sé, Y porque los se cogió- colchones de ensayo y de paja. Es lo que había. Y no picaban a la paja. Madre mía. Yo no... La paja, el rastrojo. No, de- no. No anda ya, y en la cama que no había, que en la silla. Los colchones de paja. ¿Tenéis vosotros abuelos y abuelas que os hayan contado estas cositas? Sí, ¿verdad? A que sí, claro que sí. Claro. Sí, es que algo le habrán contado a su Claro que sí. La tercera pregunta, ¿quién la tiene? Por ahí. De todas maneras, yo quiero... Sí, oiga, por favor, siempre. Una mijita de... Claro. Es que ha mencionado la palabra cómo vivimos la represión de aquellos años y los últimos de la dictadura. Sí. Bueno, tenéis que saber que en aquellos años, hasta los años 70, 1970, pues salimos al año 50, yo nací en el 53, pero hoy en día vosotros habéis vivido en la escuela que unos niños hacen la comunión, otros no la hacen, es libre de elegir cada uno lo que quiera, y en aquellos entonces pues represión, todo el mundo tenía que hacer la comunión, por poner un ejemplo. No había opción de elegir, porque yo estaba, llegaba las festividades que hay hoy en día. Hoy, gracias a la democracia, podemos elegir una semana cultural, una semana de Semana Santa, cada uno puede ir a coger un paso, a la romería, o no, o elegir otras cosas. No. En aquellos entonces teníamos que hacer lo que nos mandaran. Lo que nos mandaran, ¿quién? El cura, el alcalde y la gente que gobernaba en el pueblo, que eran 3 personas. Entonces, los niños y las personas mayores incluso. Yo recuerdo a mi padre, que mi padre, como se imagináis, ya no vive, pero sufrió la guerra civil. Y en esos años no se podía hablar como hoy podemos hablar. Aquí estamos hablando de lo que queramos, con toda libertad del mundo. Yo sé que sois muy pequeños y que esas cosas a lo mejor suenan, ¿no? Pero, por desgracia, cuando mi padre hablaba, ahora estamos en épocas de elecciones, no se podía hablar en épocas de elecciones, no había elecciones, no se podía elegir a un concejal, a un alcalde o a otro. Y cuando hablaba, en la casa de mi padre, que era bastante honda, todos sabéis que una casa, una habitación y otra, y a 8 o 10 metros que estaba la casa, si nos hablaba algo,
si nos hablaba algo de otra historia política, que también la hubo antes, hablábamos bajito, como si temieran escucharlo, ¿no? Como si temieran de que lo escucharan, porque sufrió tanto en aquella época que, bueno, niños, esto para acá, esto es así, esto es asado, pero no lo podemos decir. Nosotros tenemos que hacer lo que haya que hacer, todo el mundo marcado en un mismo estatus. Todo el mundo tiene que sufrir las consecuencias de la dictadura, como también se ha marcado en aquella época, ¿no? Como se ha preguntado. ¿Puedo hablar? Por supuestísimo. Claro. El asunto de lo de las comuniones y eso, os voy a contar una cosa que a lo mejor os se pega. Yo he sido un niño un poquito de la maná, he sido la oveja negra, porque a mí no me ha gustado, los santos no me han gustado mucho, la romería no me ha gustado mucho, y soy una persona un poco despegada de las cosas, pero voy a decir una cosa, he hecho 4 veces la comunión. 4 veces. Sí, agarrarse. Yo he estado en un cortijo que le llaman La Vieja, El chocolate. La Vieja, 5 años, y me pilló como ustedes, más chico, y todos los años tenía que hacer la comunión. Claro, yo me tiraba, yo estaba con yegua, y mientras que estaba allí debajo de una morea, escuchando a la mujer que la dueña, diciéndome lo que ella quería, pues me quitaba de quitar estiércol del ganado, de estar con ellos por ahí, yo estaba allí, me daba un bocadillo y allí habíamos 6 o 7. Pero voy a esto, que yo he hecho la comunión 4 veces. 3 veces en La Vieja y una aquí en Montavedrosa, que vine de vestida con más mierda y más estiércol las piernas y el pantalón. Había que hacerlo a la fuerza, ¿no? A la fuerza. Y aquí, por Repalito el estanquero, que estaba en su casa, se iba a comer chocolate y los ricos, churros. Y nos metimos, me dijo a mí, pirata que para descansar, dice, ¿tú no haces la comunión? Digo, bueno, si hay que hacerla, dice, hay chocolate, y digo, pues vamos a hacerla. Yo vine de vestida, y mi madre buscándome para lavarme la ropilla que traía puesta, al otro día que me iba, y viendo, haciendo la comunión allí, y me pongo a pegar al cura, y como no tenía monaguillo, y yo sabía muy bien de lo que es eso, pues yo le contestaba al cura diciéndole misa y yo contestándole y esto, lo otro, y cuando salimos de allí, el cura me miraba, cuando salimos de allí le dice a Repalito el estanquero, dice, a este niño que no le falte de nada, porque yo había sido su monaguillo, o sea, que yo, los embustes los sé yo, los embustes que dan, los sé yo ya, y la verdad pues hice 4 veces la comunión. Eso quiere decir que cada uno puede hacer de lo que sea, pero que yo hice 4 veces la comunión a la fuerza, por esto, por un bocadillo que daba. ¿Y el chocolate? Niño, pues yo no he hecho la comunión. ¿No la ha hecho usted? Yo no, Fíjate. porque yo ya te he dicho Sí. que me he criado en el campo. Ajá. Y yo no he hecho comunión ninguna. Y tuve tanta suerte cuando me casé, que fíjate, que eso, a que el cura me confesara, me dice, no, eso te vas a Puente de Nillo. Dije, para mí, ya estoy en Puente de Nillo buscando cura. ¿Con qué he tenido la suerte? Y eso que ha dicho Eduardo de los padres y eso es muy cierto. Porque yo, mi padre decía, cuando entró aquí Juan Manuel, y decía, ustedes no van a ir a ninguna parte, que ya mismo viene el aceite resino y os pegan, y os pasean por las calles. ¿Puede usted explicar lo que es eso, que ellos no saben a qué se refiere? El aceite resino, Sí, un bote, yo no, porque no me lo han dado. Sí, no, pero explique usted lo que es, ¿vale? Que ellos no saben lo que es eso. El aceite resino, niño, un bote de aceite que dice que es como de bacalao. Y Purgante, era un un purgante. purgante, ¿no? Malísimo, y se lo daban a las mujeres y las pelaban y las paseaban, que eran, Y se iban al bate de cabeza. ¿sabes? Y las paseaban por el pueblo.
para que las vieran las demás, Que hay algo de aceite rosino. que no se movieran. A mí mi abuelo me ha contado una cosa. Venga. ¿Cómo es tu nombre? Juan Antonio. José Antonio, venga. ¿Qué tal? Que todos comen del mismo plato. Oh, sí, sí, sí. Y Fíjate. si te ibas con el novio cuando llegaran, lo pillabas. Porque no se lo habían comido. Todos en el mismo plato. Si hay comida, venga, hasta que se terminaba. Cuando tú llegabas, que no había más. Estaba sin comer. Y de postre tú sabes lo que comías, un maricón. Cebolla y tomate y agua. El que lo quisiera, que no, se me llama. Mucha miseria. Y que la vieja no mi abuelo trabajaba muchos años. Plato. Tu abuelo tenés. Y yo también. El guerro. Ah, el hierro, ya. Ahora que os conocéis todos, ¿no? Claro. Antonio. Yo Fíjate. también trabajo en la vieja. Y nos poníamos con una torta, pues mira, eso nos venía bien. Porque nos daban una misa, pero luego se ponían tus tortitas y todo. Y ahí aprovechábamos, Te claro. iban media hora antes de cenar. Media hora antes te Yo, quitaban de la... yo estaba allí, pero era por el bollo. A nosotros nos daban bollo, nos daban almendras, nos daban cosillas así. Sí, una tortilla. Y luego me quitaba de limpiar. Venga. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A quién le toca la tercera? Yo a mí, Venga, vamos. ¿Tu nombre es? David, David. la tercera pregunta es: ¿cómo se entró la noticia de la ocupación de la finca de Bocatinaja en el año 78? Como he dicho antes. ¿Y cómo sentó la noticia, ¿no? de la finca Bocatinaja en el año 78? ¿Cómo vivisteis eso? Eso Eduardo, yo allí no... Bueno, mira, la ocupación de Bocatinaja fue uno de los primeros cortijos que se ocuparon aquí en Marinaleda. Bueno, aquí en Marinaleda no, la gente de Marinaleda, porque Bocatinaja está por la llave del sur. Entonces, ya estamos hablando de épocas más recientes. Es cuando ya acaba la dictadura y tenemos la opción de los vecinos de organizarnos en un sindicato, organizarnos para unas elecciones, organizarnos en asociaciones culturales, deportivas, etc. Organizarse por grupos. Y aquí entonces estaba recién creado el Sindicato de Obreros del Campo. Y claro, cuando el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC, se constituye aquí, que fue en el año 76, el año 76 se constituye aquí el Sindicato de Obreros del Campo, en el parque infantil que hay ahora mismo allí en Marinaleda. Lo primero que se plantea la dirección del sindicato y en las reuniones aquellas es que en Marinaleda hay mucho paro. Imaginarse que había un 70, un 75% de paro, un 80% de paro en aquellos entonces. Raro es el que trabajaba, porque ya en los años 60 la gente emigraron mucho, se fueron a Barcelona, a Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia, donde estaban los grandes cinturones industriales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por los que quedábamos aquí dijimos, nosotros para subsistir aquí en Marinaleda, para no tener que emigrar, tierra para trabajarla. Y entonces se aprobó en una asamblea de 300, 400 personas, de ocupar la finca que tú has mencionado. La noticia fue una cosa fuera de lo común. Tenéis que tener en cuenta que veníamos de un régimen muy dictador, muy restringido en la forma de actuar, de vivir, de todo, ¿no? Entonces, pues aquello, la noticia fue que se ocupó Bocatinaja y a las 24 horas antes allí había un ejército de guardias civiles que entraron en un cerro y entraron pegando leña con las frutas que tenían aquella época, que todavía las tienen menos, pero bueno, y pegando y bueno, os puedo decir que incluso había mujeres embarazadas que se cuentan la historia de una mujer que os voy a decir el hijo que llevaba en la barriga. Paco, el del borracho, no sé si lo conocéis, que está casado con la muchacha esta que
que está en La hija de Jarana. La hija de Jarana. la hija de Jarana, que es cojita ella un poquito. Por lo visto ese niño iba en el vientre y por poco tuvo que abortar. Ella se llama Carmela, donde ella vive. Y bueno, aquello fue enorme, ¿no? Eso fue una experiencia fuertísima, porque la gente tuvimos que salir corriendo para todos lados y como pudimos, y algunos nos hemos metido en la cárcel por poco, ¿no? Aunque hubo quien entró en la cárcel un poquito después a consecuencia de eso y de otras actuaciones, pero aquella noticia se vivió con mucha necesidad de cambio y una experiencia bastante fuerte. De esas hemos tenido muchas después, pero bueno, la pregunta va dirigida a Bocatirá. Muchísimas gracias, Eduardo. Aquello fue un poco terrible porque de noche aquello era monte bajo y una vez que te salías de la vereda, de las veredas que había, de los animales, pues si te salías seguro que salías rodando. Aquello estaba así. Y la Guardia Civil, pues íbamos a coger chaquetas y con el serme te pegaban porque muchos. Algunos salieron heridos. Y mujeres rodando por las veredas aquellas. Y bueno, los hombres estábamos más puestos porque estábamos más preparados en ese sistema, pero que allí aquello era un desastre de los grandes. La cuarta pregunta, que creo que viene un poquito relacionada con esta, es la de... Venga, ¿tu nombre es? África. ¿Podéis hablarnos de las más de 100 ocupaciones que tuvieron lugar en el 1985, llegando a pasar hasta 90 días con sus 90 noches en la finca? ¿Cuál era la reacción de la Guardia Civil? ¿Qué cambio hubo en la historia a partir de ese acontecimiento? Repito. Bueno, claro, mira, la pregunta es que si podéis hablarle sobre las más de 100 ocupaciones que tuvieron lugar en el 85, llegando incluso a pasar hasta 90 días y 90 noches, ¿no? Allí, y que cuál era la reacción de la Guardia Civil, que imagino cuál era cada vez que estabais allí ocupando aquello, y qué cambio hubo en la historia a partir de ese acontecimiento, de lo ocurrido. Bueno, tenemos que decir que las primeras ocupaciones ya relacionadas en esos tiempos con esa pregunta empiezan en el 80 y algo, Sí, 81, 80. yo tenía datos de 85, pero de antes, ¿no? Aquello fue, por centrarnos en lo que fueron las ocupaciones, que es donde va la pregunta. No voy a hablar de unas huelgas de hambre que se hicieron, que no sé que si... vienen ahora también, Eduardo. No sé, creo que viene ahora también la pregunta de la... Eso es, por eso digo que no sé si es Sí, dejarla aquí o en otra pregunta que haréis, pero las ocupaciones durante 9 años estuvimos ocupando el cortijo del Humoso, donde están las tierras ahora ubicadas, que se llaman las cooperativas del Humoso. A partir del primer año, que fue un grupo más pequeño, digo más pequeño, un grupo muy importante, pero menos días, una semana, 10 días, el primer año una semana, 10 días, venía la guardia, venía a las 3 de la tarde, estábamos en junio o en julio, cuando más calor hacía, aparte de que íbamos andando, ocupábamos el cortijo no me dejaban llegar, los alfines. El resumen, 8 o 10 días el primer año, el segundo año 15 o 20, el tercero fue subiendo, así consecutivamente durante 9 años, todas las primaveras, veranos, fuimos ocupando y marcando la tierra que sería nuestro futuro, y hoy lo tenemos, hasta llegar, como bien habéis dicho, 90 días y 90 noches ocupados. Ya contábamos con los tractores de los cabreros, que estaban apoyando también esta movilización de los jornaleros, estaba con los jornaleros. Ya llevamos ahí los tractores, empezamos a arar, empezamos a hacer las labores sin entrar en el cortijo, porque el cortijo estaba rodeado de siempre de guardias civiles y no podíamos entrar, siempre en las afueras. Por cierto, un detalle, había 25 o 30 árboles a la entrada del camino, del Humoso. No sé si lo conocéis algunos, si habéis ido por allí, ya con el tema de
de la festividad y la celebración de la consecución de la tierra. Vamos en bicicleta todos los años en la Semana Cultural, pero había 20 o 25 árboles que daban sombra a los jornaleros cuando estábamos allí. Imaginarse en pleno verano ya, los últimos años, 70, 80 días, 90 días, y un día llegamos y habían cortado todos los árboles para que no nos dieran sombra, para que allí no hubiera condiciones ninguna de seguir ocupando el cortijo. Pero bueno, al final, eso de las 90 días y 90 noches ya sí fue con el cortijo ocupado, con la gente dentro, íbamos y veníamos, por cierto, y venía andando durante los 7 o 8 años, todos los días, si duraba 30 días, por la mañana andando y volviendo para atrás. Toda la gente andaba, no, las personas mayores, los niños se iban en coche, se iban en bicicleta, se iban en la moto, y nosotros, las personas un poquito más mayores, más fuertes, pues íbamos andando y corriendo. Y Eduardo, perdón, para que yo me ubique, ¿cuántos kilómetros por hora más o menos? 9. 9 kilómetros, ¿hacíais todos los días? Para allá y 9. Y 9 para acá, Así. en pleno verano, con esas calores. Sí. Bueno, allí vivimos situaciones, yo particularmente tengo una experiencia de que llegó el verano, empezaron a segar las cosechadoras, y claro, nosotros allí no queríamos estar, llevábamos ya mucho tiempo, ya eran los años más avanzados. ¿Qué hicimos para las cosechadoras? ¿Qué es lo que hicimos para parar las cosechadoras? Tendernos delante de las cosechadoras. Allí estaba la guardia, pero no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, allí había un montón, un ejército, pero ya no podían con 600 o 500 o 700 personas que habíamos allí. Una experiencia mala porque yo estuve a medio metro, eso de las cosechadoras que hacen así, el rollo ese de la... Pero a veces no sé lo que te da ese valor y dices tú aquí hasta terminar. Al final paramos la cosechadora, al final conseguimos que el gobierno metiera mano a eso y bueno, las consecuencias de aquello fueron juntos, esa lucha junto con otra lucha que parece que ahora podemos hablar de ella, que hiciera un estudio si era viable la puesta en riesgo de los mozos. Entonces gobernaba el PSOE, que si era viable lo iban a poner. ¿Y eso sería por el año 92? ¿Puede ser? Eso en el año 91 nos dijeron que sí, que nos iban a... Vale. En el año 91 ya nos dijeron que eso es otra historia. Mandaron aquí 10 o 12 peritos agrícolas porque ellos decían que no podían darnos la tierra por la lucha. Tenían que darnos la tierra mediante un concurso en la Universidad Onavides de Sevilla, con profesores de universidad que nos hicieron una pregunta a 33 cooperativas que formamos. Sí. 33 cooperativas. Entre 8 personas y 15 o 16 personas, porque había que adaptar el número de cooperativistas según los lotes de las tierras que ponían en concurso. Bueno, pues de 800 hectáreas que pedíamos mediante las luchas que teníamos allí por la ocupación, bueno, de 800 hectáreas conseguimos legalmente, mediante un concurso, con otras cooperativas de Esia, de La Redonda, de Herrera, de Estepa, 1.259 hectáreas. Yo viví aquello cuando el político competente dijo, Juan Manuel, que yo estaba con Juan Manuel ahí al lado, con el alcalde, y se habéis conseguido 1.259 hectáreas. De las 800, fíjate dónde la habéis dejado, ¿no? Bueno, aquello fue una celebración enorme. En el parque infantil donde está la fuente de colores, allí compramos 14 o 15 jamones y por poco estamos ahí también comiendo jamoncito, celebrándolo. Esas fueron las consecuencias de eso, de esa lucha. Muy favorable, muy favorable. Jamás, yo creo que jamás se consiguieron cosas por la vía pacífica, como siempre hizo Marinaleda. Esto me emociono. Me emociono yo, Eduardo. Es que no puedo remediarlo. Si no lo habéis escuchado todavía, con el tiempo escucharéis luchas armadas. Ahora mismo hay una guerra en Ucrania, con Rusia, en Latinoamérica. Jamás se consiguieron tantas cosas con una guerra como por la vía pacífica. Jamás. Se consiguió tierra, trabajo, libertad, vivienda. Me emociono. Muchísimas gracias. Esta es una historia muy grande.
Ya ves, sí, me emociono Muy bonita. escuchando. Muy bonita. A ver, mira, mira, es que creo que viene más al cuento a lo que estamos hablando, ¿vale? Y luego vamos a las 5, ¿vale? Ven, ¿cómo es tu nombre? Irache, Porque no una buena. Venga, Irache. ¿cómo se dio la huelga de hambre contra hambre? ¿Pudo participar la mujer? En el caso de no poder, ¿cómo sentiste al no tener derecho a protestar, a reivindicaros? Vale, os lo digo, os lo voy a... Vale, ¿cómo visteis la huelga del hambre contra el hambre? ¿Pudo participar la mujer? No sé si pudo participar o no. Si pudo participar, entonces ya está. La otra pregunta no viene a cuento. ¿Cómo vivisteis? Me gustaría que lo respondieseis las mujeres, ¿vale? ¿Cómo visteis esa huelga? ¿Cómo lo vamos a vivir? Ya ves. Fíjate tú, que tú ponerte en huelga de hambre y luego tenías que ir a tu casa y hacerle de comer a tus hijos. Ya ves. Y azúcar Duro. y agua. Y azúcar y agua. Nosotros hacíamos, como ahora cuando sale en la tele, esas personas que nos pueden dar a comer a sus hijos, y le ponen de comer a los niños, mamá, tú no comes, no, yo he comido ya. Para que ellos comieran tranquilos. ¿Y esa huelga duró? Pues mira, hubo dos grandes huelgas. Primero hubo una huelga de 2 días, de huelga de hambre, no sé si os acordáis las personas, la profesora, cuando Escudero planteó la reforma agraria. Entonces, hicimos una huelga apoyando la reivindicación de Rafael Escudero, de 2 días de huelga de hambre. Luego, en el año 80, una y otra en el 81, ya no se distinguí porque hace mucho tiempo. No sé si fue en el año 80 y otra en el 81, otra en el 82, En el 81 una duró, una grande en el también. 81, una duró 10 días y otra 11 días, 12. ¿Y dónde, no sé, aquí sí que estoy perdida, ¿dónde os ibais El sindicato. al sindicato? 10 días. Lo que ocurre es que, como dice esta mujer, de su experiencia, Sí. cuento yo la mía. Sí. Venga, a ver, La Sabina. de Escudero Sí. fue más dura todavía, fíjate tú que esa, porque estábamos trabajando en la aceituna. Eso le iba a preguntar, digo, ¿cómo Y se te trabaja y iba se hace una sin- huelga de...? Sin nada, sin capaz. ¡Qué barbaridad! Porque no podías comer. Y allí tiraban donde los fardos, eso es más duro que, pero duro. ¿Vale? Y esa fue por Escudero, que se puso en huelga de hambre y lo apoyamos. Pero me hacía falta que mi suegro tenía que ir a trabajar. Claro. No podíamos decir no voy a trabajar. Ya. Como corto con menos, había que luchar. Claro. Yo Qué maravilla, de verdad, qué tengo maravilla. que decir que la primera huelga grande que se hace de esos primeros días, 10 días, en aquellos entonces había en todos los pueblos de Andalucía empleo comunitario, ¿vale? El empleo comunitario era ni más ni menos que mandaba el gobierno de turno, mandaba un dinero para los cabeceras de familia, 2, 3 días, 4 días al mes, porque había mucho paro, había que comer y el gobierno pues mandaba un dinerito y limpiábamos las cunetas. Como había tanto paro y esas unidades que os digo, se hizo la huelga esta de hambre, 80 días. Nosotros en aquellos entonces pedíamos 4 días a la semana, no 4 días al mes, 4 días a la semana, un subsidio de desempleo para cuando no hubiera, y otra serie de cosas. Pero resumiendo, porque sé que aquí tenemos una hora nada más y hay que resumir. Pero en aquella lucha de los 10 días no se consiguió la tierra, pero se consiguieron 4 días de trabajo, de empleo comunitario, 4 días en todos los pueblos de Andalucía y de Extremadura, ¿vale? Por las luchas jornaleras de Marinaleda, con algún apoyo del Sindicato Obrero del Campo de pueblos colindantes, Martín de la Jara, El Coroní, etc. Barrio donde estaba implantado el sindicato. 4 días a la semana, aquello significó, no fue todo el año, eran 6 meses, porque teníamos eso, por eso lo del subsidio agrario después de los otros 6 meses. Aquello fue, bueno, la verdad que fue el poder comer un poquito más tranquilo y a lo mejor quien no tenía en aquellos entonces un pero, una manzana o un yogur en el frigorífico, pues a lo mejor lo consiguió tenerlo alguna vez, una vez al mes o lo que fuera. Pero bueno, fue una de las victorias más grandes que el Sindicato Obrero del Campo y la huelga de hambre que se hizo en Marinaleda, que tuvo tantos frutos, ¿no?
porque 4, igual, y a raíz de aquello ya se creó el PER, el Plan de Empleo Rural, que se consiguió ya luego después subsidio de desempleo más generalizado, con 60 peonadas, días que teníamos que justificar con el trabajo, pero aquello a más de uno nos marcó, la verdad. Nos marcó porque aquello significó que el estómago lo teníamos. Claro. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto que estoy contando? ¿Alguna curiosidad o algo? ¿Estáis embobados mucho yo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Venga, Conti. Pues nosotros tenemos hoy todo ropa y calzado. ¿Cuándo se compraron ustedes el primer vestido, los primeros zapatos o el primer pantalón? No me acuerdo. ¿Qué edad tendría usted? Casi todo. 14 años. 14 o 15 años. Y ropa niña y el río blanco. Nada, había nada. Un babero, un baberito que le decían, un babero. Todo el mundo con un babero. Babero. ¿Cuántos pantalones o cuántas zapatillas tenemos en vuestra casa? ¿Cuántas zapatillas tenéis? Que se salven. ¿Y las chicas cuántos jerseys tenemos? ¿Cuántos, verdad? Y estas personas no hace tantos años. No, pero va, si es que es eso, ¿no? Mucho cuando digan que se usa lo que se van a poner. Porque tienen tanto, no se lo van a elegir. Si tuvieran un saco, pero el hábito, cuando el hábito lo ponen, no había problema. Pero vaya, el último año que todo el mundo digamos, yo me alegro de eso, digo, pobrecito, quiero que lo tengo. Me ha criado bien, el problema en los tiempos, pasa que me hace esa mujer. Una maceta que llama. Unas millas, algo sea, conjunto. Después de segar. ¿Tú te crees que después de segar le da un tirón bueno de más de una hora o de 2? Que te ponen de desayuno, como dice Rafael, en una maceta así un salmoreo. Tenía que dar 2 pasos. Un salmoreo. Claro, porque es estábamos que- todos Y eso, y todo el mundo y venía. Uno se salía y otro entraba, uno así. Mira, Sonia, David tiene una pregunta que hacer. ¿Y en vuestros tiempos solo trabajabais en los olivos o había algún trabajo particular? ¿Y si solo trabajabais en los olivos o había otro tipo de trabajo? En todo. De olivo, la siega, Sí. y había sabanete, había, bueno, vainilla, pero poco. Fundamental, claro. Había siega de arveja, siega de java, siega de garbanzo. ¿De qué? Sí. De arveja. Como las lentejas. Sí. Pues de todo eso había siega. Aclarar girasoles con algodón, cosa que no había trabajo. Mucho lo que ahora no tenemos. El trabajo te salía por el pelo, pero el dinero no había. Nada, no. No había que terminar, trabajar como hombre con niños, el sabor. y si encontrabais una espinaca buena en el campo, se cortábamos las comíamos, nos las llevábamos a la casa. Los caldillos, la calleja, todo eso era para la casa. O sea, eso era comida favorita para nosotros. Hombre, antes lo que podían comer, ahora tenéis de todo, que si McDonald's, que si nada, que después ya ves. Está ahí. No, es que ahora en el campo no te puedes comer a veces. Sí, que eso es. A ver, y ahora la chica que va a hacer la quinta pregunta, es que me parece muy interesante. ¿Quieres una amiguita? Sí, por favor, Eduardo. La huelga de hambre. Perfecto. La huelga de hambre había aquí un médico que era de Marinaleda y nos dijo, tened cuidado por la huelga de hambre. Sí. Hay que beber mucha agua, pero cuidado, el agua sola no mantiene las neuronas de la cabeza, las neuronas se pierden. Ajá. Para que no se pierdan las neuronas, quiero decir, es que se puede perder hasta la inteligencia después de tantos días de no comer, de no alimentar el cuerpo, que tenéis que tomar azúcar. Y entonces, los vasos que hoy, yo ya no me los bebo, pero ustedes sí se los bebéis ya mismo, si no se los bebéis ya. Eso de los cubatas, lleno de agua, y le echamos un par de cucharadas de azúcar. Así aguanta el cuerpo muchísimo tiempo. En aquellos entonces hubo hasta quien estuvo 25, que no fuimos nosotros, 25 o 30 días. Entonces era secretario general del sindicato de un tal Paco Casero, que vosotros no lo conocéis, pero ese hombre estuvo cerca de 30 días en huelga de hambre, pero alimentándose con agua y mucha azúcar. No es una broma, es que digo, no quiero pasármelo tan... porque huelga de hambre, no sé qué, pero que es muy, muy delicado, se pierde la salud y el único medio que hay para que
no se pierde, por lo menos lo más importante, que son las neuronas del cerebro, que es la que nos hace funcionar todo el cuerpo, mucha agua y mucha sopa. Muy bien. Ahora la con azúcar se utiliza mucho para cuando te mareas. Esa es la atención, claro. Claro, También se desayunaba eso en vez de colacao. Sí. Mira. Ahora hay una cosa que son bebidas energéticas. Energética te ponen como una moto. Claro, por aquella época la bebida energética era esta. A jugar fútbol. Ya ves. Los rebus de la época, ¿no? Era claro, el agua con... Mira, y la pregunta que viene ahora, de la quinta pregunta, es que no sé, me parece interesante, a ver qué opinan. ¿Recordáis el cambio de nombre de las calles? ¿Os pareció bien? ¿Sabéis si tienen algún tipo de significado esos cambios? ¿Recordáis el nombre de...? ¿Recordáis nombres de calles, de algunas calles y cómo se llaman ahora? Yo que le hice una foto, una captura, porque a mí me pareció fascinante los nombres de antes y los de ahora, ¿vale? Si tenéis, podéis compartir alguna calle que antes se llamaba de una forma y ahora se llama de otra. Antes era Guardacotiero, era Franco, Claro. Antonio, Primo de Rivera. Ahí está. ¿Y ahora son? La Libertad. Exacto. Yo tengo aquí Muñoz Grande, ahora es Che Guevara, Queipo de Llano, Avenida de la Libertad. Hay una que me hace mucha gracia, me encanta esta, que era la de Plaza de España, Plaza del Pueblo. Sí. Sí, no, aquello... La, Sí. la mía era antes Pío XII Sí. y ahora Fraternidad. Fraternidad, fíjate. La mía está Arrentera, Castilla, Sí. y ahora es jornalero. La mía sigue llamándose como se llamaba antes. Ah, sí. Miguel Hernández. Miguel. Claro, sí. Claro. ¿Qué iba a compartir usted? No, yo iba a decir que aquello fue lo primero que se hizo cuando la CUT, hoy dentro de Izquierda Unida, se llamaba Colectivo Unitario de Trabajadores cuando llegamos por primera vez al ayuntamiento. Y una de las primeras cosas que se hizo fue el cambio de calle. Como bien decís por ahí, todas las calles que tenían personajes de la dictadura se cambiaron por personajes de la democracia, o personajes que en su día lucharon e hicieron mucho por la clase trabajadora, jornalera y por la clase necesitada. Y aparecieron también las calles de solidaridad, fraternidad, mensajes de hermanamiento en el pueblo, que no nos lleváramos mal, todas esas cosas. Y eso tuvo unas consecuencias muy graves para esa decisión del ayuntamiento. Porque no sé si debo decirlo, pero hace unos días hubo aquí un incidente político por parte del partido de Vox que vino a provocar, bajo mi punto de vista, evidentemente, venía a provocar, bueno, pues esa gente, el año 79, cuando entra por primera vez el entonces alcalde, actualmente alcalde todavía hasta el día 28, como es Sánchez Rodríguez, con su equipo de gobierno cambiamos las calles. Y ese mismo partido ya existía en aquellos entonces. Entró por la gasolinera, 10, 15 personas no los vimos, fue de noche y fue todo muy rápido, pero los zócalos, desde la gasolinera hasta el final de Matarredonda, no quedó zócalo sin poner insultos, poniéndonos de terroristas, poniéndonos de todo lo que se puede poner y se puede, palabras feísimas, horribles, y aquello bajo mi punto de vista fue un atentado al pueblo, a consecuencia de esos cambios que, bueno, que también bajo mi punto de vista son más lógicos que los que había antes, ¿no? Por supuesto. Y yo saliéndome de un poquito del texto, le voy a decir a estos muchachos que no lo saben, seguro, a lo mejor algunos lo saben, pero que las tierras que hay de humoso y todas esas pacas y todo eso, nos tiramos nosotros un mes en el pantano, durmiendo de noche y el agua corriéndonos por debajo, en ramas, vamos, para poder conseguir el agua que riega ahora toda la campiña esa. Eso nos tiramos un mes, que la cocinera la propia se ha ido ya.
la que nos hacía de comer allí. Vamos. Y que me he salido porque para que veáis ustedes que las tierras, los que tenemos tierra, pues yo no tengo, pero bueno, los que tenéis tierra, las aguas que le caen a las tierras, esas nos costó a nosotros un mes de mucho tarea, porque allí había que recoger leña y había y lloviendo. Y en lo alto de leña, durmiendo de noche. Bueno, si era dormir. Así que se lo quería decir para que lo supiera el todo. Y antes también era obligatorio ir a la mili. ¿Cómo? Que si era obligatorio de ya la mili. Ah, era obligatorio. A la mili se puede todavía. A la mili yo... Si tú querías la mili, La militar es para elegir voluntario. Yo me tiré 18 meses, 19 meses me tiré, pero no voluntario. Sino Obligado, claro. Pero creo que la pregunta del chaval es, hoy hay mili, no. ¿Existe No, la mili? No. no. ¿Puedes hacer la mili? No, la mili como tal no. Pero si puedes vivir del ejército, si puedes vivir lo mismo que del ejército, de la Guardia Civil, de la policía, de todos los campos. El ejército también está así. Tú, supongo que te harán algunos exámenes o algo, como para futuro militar, y también podrías tener acceso. Pero la mili ya va como tú dices, no. Yo me tiré 18 meses en la mili. Son los 18 meses de mi vida más desperdiciados de mi vida, ¿sabes? Porque no me pagaban nada, no trabajaba, no. Yo tenía familia, yo tenía cosas que... No, eso fue una de las grandes logros de la democracia. Bueno, vamos a ir aterrizando. La pregunta 7 la tiene. Venga. ¿Qué significó la primera industria en Marinaleda en el 99? ¿Las mujeres podían trabajar allí? ¿Qué significó la primera industria en Marinaleda allá en el 99? ¿Las mujeres podíais trabajar en esa industria? ¿Cómo fue aquello? Sí, ¿no? Obvio. Hablando de la fábrica, que fue la primera industria que se hizo. Sí. Sí, los pimientos. Vale. No irá. Sí, Claro. claro. Entonces llovía y se sembraban muchos pimientos. Y gratis lo sembraban. Ya. Y los que estábamos trabajando, cuando terminamos la jornada a las 4:30, seguíamos poniendo pimientos, con las que llegaban del pueblo de refuerzo. A sembrar pimientos hasta las 8 de la tarde. Pues muy bien. A ver, yo tengo... Dime, José. La primera industria que Sí. se monta aquí, eso fue lo más gordo que ha pasado, o de las más gordas, porque lo más gordo fue conseguir la tierra del Humoso, Exacto. las 1.259 hectáreas, pero 3 o 4 años, 5 años. Claro, las tierras no las queríamos para tener la tierra, la queríamos para trabajarla. Las tierras del Humoso no son de los cooperativistas, no son de los cooperativistas. El trabajo que produce el Humoso sí son de los cooperativistas y de la gente que no son cooperativistas. Algunos de vuestros padres trabajan allí, esporádicamente. Si lloviera más de lo que está lloviendo habría más trabajo, pero claro, a sembrar productos sociales que son, como han dicho por ahí, pimientos, alcachofas, brócoli, melones, espárragos, etcétera, etcétera. Eso es lo que iba a venir a montar la primera industria, y donde de golpe y porrazo 40, 50 mujeres, decían por ahí, podían trabajar las mujeres, preferentemente las mujeres, porque las mujeres las manos las mueven más rápido que los hombres en ese aspecto, y eran mucho más útiles, son más útiles. En la industria que en el campo. En el campo Sí. es compartido el trabajo de la mujer con el hombre idénticamente, Sí. los dos sirven igual, pero para la fábrica los hombres valemos menos, somos más lentos a la hora de derribar un pimiento, a la hora de cortar una alcachofa, etc. Entonces, imaginarse que yo decía hace un ratillo, había aquí un paro hasta de un 70%, imaginarse de pasar de un 65-70% de paro de la noche a la mañana, casi a pleno empleo. No de la noche a la mañana, porque eso transcurrieron años, pero 40, 50 personas, 2 turnos, que los primeros años había pimiento del piquillo y no sé lo que pasaba en aquellos entonces, que por un tubo se podían fabricar pimientos del piquillo. 2 turnos de 40 personas, en su mayoría mujeres, y ahí tenía que haber en el campo 200 personas para coger pimientos, ¿no? Bueno,
Si fue ya un loco coger la tierra, eso fue ya ver la economía y el producto y lo que daba la tierra, lo que generaba la tierra. Un trabajo digno, un trabajo digno. Trabajo en el campo, pero trabajo digno. Peor pagado, pero trabajo digno. En el campo se gana menos, en el campo se gana menos bastante que en el régimen general. Que todavía políticamente nos acusan a marinalera, incluso habiendo trabajo, dicen, marinalera es que tiene una renta per cápita, no sé si sabéis lo que es una renta per cápita, supongo que sí, es el dinero que entra por persona en cada casa, ¿no? Es de las más bajas que hay en muchos sitios, ¿no? Bueno, cuidado, es que tenemos un trabajo muy digno como el primero, pero se ganan 50 euros este año. En el régimen general se ganan 80, 90, 100. Aquí para ganar 1.200, 1.300 euros tienes que ir todos los días al campo, con la excepción del domingo. En el régimen general vas 20 o 22 días y ganas 1.500 o 2.000 euros, ¿no? Por lo tanto, la renta per cápita no es por casualidad que esté más baja, sino porque los salarios están más bajos. Que una de las luchas que hay ahora es que se equipare el trabajo del campo al trabajo del régimen general, que se equipare en la cuantía económica, porque ¿por qué tiene que estar el campo siendo mucho más doloroso de trabajarlo, mucho más duro de trabajarlo que cualquier gremio del régimen general? ¿Por qué tiene que estar más mal pagado, ¿no? Entonces ahí estamos también ahora en ese aspecto, pero bueno, que se acabó el paro en marinalera, esos porcentajes tan altos y no sé si hace 2 o 3 años estábamos en un 6, un 7% de paro. Eso hoy en día a tirar cohetes. Ya vamos terminando, nada. Pues muchas gracias. Totalmente. Sí. Vale. Un pequeño obsequio que hemos preparado. En esa bolsita hay algo que han hecho ellos. Muchísimas gracias, Eduardo. Fascinante. Nos llevamos oro ahí, ¿eh? Nos llevamos oro, de verdad, se lo digo. Claro ejemplo de que se puede.